bienvenidos al Detector, el programa semanal de Red Más y La Silla Vacía. Y como es habitual, cada semana nosotros aquí analizamos si lo que dicen nuestros políticos es verdad o es mentira en pleno momento electoral y en esta época de posverdad que vivimos. Analizamos por eso si lo que ellos dicen es cierto o no, y con el indicado, que es Juan Esteban Lewin, el subdirector de La Silla Vacía, a quien saludamos esta noche. Hola Juan Esteban, ¿cómo estás? Hola Clara, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Un placer como siempre. Mil gracias. Bueno, cuéntanos a quién vamos a tener esta noche. Pues esta noche tendremos a Humberto de la Calle, el candidato presidencial del Partido Liberal, que dio una entrevista muy interesante en Hora 20 en alianza con Red Más y La Silla Vacía, ¿no? Ya le hicimos un chequeo a lo que dijeron otros candidatos, le toca el turno a él. Recuerden que pueden escribirnos al hashtag numeral El Detector, y esta semana va a haber este programa también numeral de la calle en El Detector. Sí señor, y veamos cuál es la primera, que tiene que ver con algunos de los desaciertos que a su juicio tuvo la Constitución del 91. Colocamos a las Cortes en la tarea de elegir cuerpos de control, etcétera, y ese fue el primer paso hacia la politización de la justicia. Uno, Juan, es como ciudadano común y corriente, sin saber mucho, está de acuerdo con Humberto de la Calle. Aquí, ¿qué podemos decir? Claro, pues estuvimos revisando qué es, y esto que es importante porque él dice que quiere reformar la justicia vía constituyente, y encontramos que es verdad. ¿Qué fue lo que pasó? La Constitución del 91 decidió que cargos como el del Procurador General, el Defensor del Pueblo, los organismos de control... El Contralor. Sí, el Contralor, que controlan al gobierno, básicamente, de todo el Estado, dijo, oiga, pues pongamos a los jueces, que son como estos sabios que están por fuera de la política, a elegirlos. Es efectivo, entonces es cierto lo que él dice. ¿Y eso empezó a politizar la justicia? Hombre, pues sí, y sí lo ayudó mucho. Aquí les traemos un ejemplo de algo que encontramos en su momento en La Silla Vacía. Ustedes recordarán quizás que Alejandro Ordóñez, por supuesto, buscó la reelección siendo procurador. Y después... Después esto terminó tumbado por el Consejo de Estado justamente por estos datos. Nosotros revisamos todas las personas que él había nombrado libremente, porque además había un concurso que él postergó todo el tiempo que pudo para nombrar este tipo de funcionarios, y encontramos amigos o familiares de 31 senadores y 9 exsenadores, 22 de amigos y familiares de los magistrados de las altas cortes. Que lo habían ternado, lo iban a ternar, y esto es una manera sencillamente de politizar en el sentido de que les daban, ¿no? Como el clientelismo puro, le daban a un amigo un puesto para que el otro llegue, etcétera, etcétera. Yo le contrato a su pariente, a su familiar, a su amigo, mire a ver. Yo te nombro y tú me nombras, Ajá. Es lo que termina haciendo. Eso fue lo que dijo el Consejo de Estado, por eso lo tumbó. Y esto, para hablar de la politización de la justicia, les traemos solo un dato. Miren qué ha pasado con la imagen del sistema judicial colombiano en la encuesta que tiene más larga trazabilidad, que es la Gallup Poll, que se hace cada 2 o 3 meses de hace muchos años. Lo rojo es la imagen desfavorable, lo verde es la favorable. Como ven, esto viene desde el año más o menos 2004. Sí. Miren cómo el rojo se dispara. Y sube, porque cada vez la gente cree menos. Cada vez la gente cree menos porque ve este tipo de cosas que muestran la politización de la justicia. Entonces, por eso hay más datos que pueden ver en La Silla Vacía, pero por esto decimos que es verdad lo que dice. Y recordemos también lo del Contralor, que hubo nómina paralela, bueno, tanta cosa que uno termina dudando. Y eso ha ocurrido con muchos. Mostramos el de Ordóñez porque es claro y porque hay una decisión del Consejo de Estado. Así es, y Humberto de la Calle también habló de las diferencias entre Justicia y Paz y la JEP y las implicaciones que tiene para los grupos alzados en armas. Pero el acuerdo es explícito en decir, esto no reabre la ley de justicia y paz vía tutela, es una vía indirecta. Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no a mí? Eso lo entiendo, y será una decisión de la Corte Constitucional, pero esa no fue la negociación. Que quede claro, está explícito en el acuerdo, esto no es para los paramilitares ni para reabrir justicia y paz. Y esta afirmación es muy importante porque a muchos de los colombianos les causa mucha inquietud saber cómo se maneja, cómo se va a manejar de aquí en adelante. Así es, y es muy importante por lo que él fue el jefe negociador, claro. Y entonces es una de sus banderas. Estuvimos revisando qué dice el acuerdo y otras normas y encontramos que es verdad, pero... Entonces es verdad, él dice básicamente 2 cosas. La primera, que está explícito en el acuerdo que la Justicia Especial para la Paz, la JEP, la que se acordó con la FARC, no es para reabrir justicia y paz, es decir, la justicia transicional de los paramilitares. Sí. Entonces, para revisar esa primera parte, aquí les traemos qué dice exactamente el acuerdo firmado en La Habana al respecto.
y dice que la JEP, para resumir, se aplicará a los investigados o condenados por delitos de rebelión y otros relacionados en el conflicto, aunque no pertenezcan a las organizaciones armadas en rebelión, y solo se aplicará a quienes suscriban un acuerdo final. Eso está en otra parte que no quedó en el pantallazo, es otro punto. Solo a quienes firmen el acuerdo, es decir, no a personas externas como los paramilitares, claro, que es el punto de él. Lo segundo que él dice es, hombre, pero ellos pueden alegar por una tutela. Dicen, pues si puede él, claro, ¿por qué no puedo yo? Eso es verdad, eso ya han empezado a tratar de entrar. Falta ver qué dicen las cortes finalmente, si entran o no. Entonces, hasta acá es cierto lo que él dice, pero, y esta es la salvedad que tenemos, el mismo acuerdo dice que sí van a entrar todos los financiadores o colaboradores de grupos paramilitares. De hecho, se ha hablado de que muchos de los políticos podrían entrar dentro de este proceso a ser judicializados por la JEP. Así es, ellos lo buscan por lo que tiene unas sanciones menos fuertes que la de la justicia ordinaria. Y este fue todo un tema de debate, además. Aquí les traemos un par de notas que recuerdan por qué esto es importante y que fue toda una cuestión de debate. La FARC primero pidió, en medio de la negociación, no, ustedes tienen es que demostrar condenas contra los paramilitares y logros contra los paramilitares. No querían, todo lo contrario, que terminaran en la misma bolsa, ¿no? Entonces, sí, por eso en el acuerdo no se los incluye en buena medida, más porque no lo firmaron. Pero además, más adelante, y aquí les traemos otra nota también de semana más reciente, justamente lo que tú decías, los paras, estos ya no son los políticos, sino directamente los paramilitares, quieren meterse ahí. Entonces, una carta de los principales líderes pidieron entrar a la JEP. Hay un debate jurídico, como lo dice Semana, que es lo que dice Humberto de la Calle, no hay unas tutelas, puede que la Corte decida de una u otra manera. Exactamente, que ahí se verá esa decisión en que pare. Así es, entonces no lo sabemos. En todo caso, los que sí pueden entrar son los financiadores y auxiliadores. Ellos sí, que es el empresario que le dio plata, le dio armas a los paras. Ese sí está claro que sí, ese es el pero y la salvedad. Y de la Calle también habló de los liberales, quienes avalaron su candidatura a la presidencia. En la dirigencia liberal, en aquellos que están obligados a no incurrir en transfugismo, yo no veo ninguna fisura. En esa estructura realmente dirigente del Partido Liberal, nadie se ha salido. Poniéndole el detector a esta que ha generado muchas dudas, ¿qué podemos decir? Pues estuvimos revisando esta afirmación que es fundamental para él, para decir que es viable, que tiene el apoyo de su partido, y encontramos que es falso. Que dentro de la dirigencia liberal, porque él habla de la dirigencia, no todos están con él, eso ya se ha demostrado. En principio el Partido Liberal sí está con él, así lo cubrió en su momento Red Más, este canal, ¿no? Cuando hubo unas manifestaciones de apoyo, básicamente a través de César Gaviria, el expresidente, que es el presidente, la cabeza del Partido Liberal, dijo sí, lo vamos a apoyar por todos estos rumores. Sin embargo, haciendo reportería en las regiones y con lo que ocurre en la silla vacía, hemos encontrado que no es así en varias regiones. Y que ha habido diferencias. Ha habido diferencias, pero además hay cosas muy claras. Aquí les traemos solo dos ejemplos porque hay otros. Aquí les traemos uno primero de lo que llamamos la desbandada roja. ¿A dónde se están yendo? En este caso, en el Pacífico, hacia Iván Duque y hacia Gustavo Petro, diferentes grupos. ¿No? Que entonces ya ocurre en una región. Les traemos otro ejemplo en Santander. Claro, que es como subgrupos dentro del liberalismo. Exactamente. Aquí, de hecho, lo contamos, el título ya dice mucho, sin congresistas. Los congresistas no estaban tratando de animar a las bases liberales, pero los congresistas ya no estaban. Por ejemplo, el senador Miguel Ángel Pinto y el representante Víctor Ortiz, que son liberales, no fueron ni siquiera a las reuniones de él. Tenemos otros ejemplos en Antioquia, por ejemplo, donde el grupo de Julián Bedoya estuvo con Germán Vargas Lleras. En fin, podríamos traerles más datos que puedan ver en la silla vacía. Se ven esas fisuras de las que él hablaba de que no eran así. Así es, entonces, este es falso. Sí, señor, pues en esta no acertó de la Calle. Veamos ahora otra afirmación que tiene que ver con una de las regiones que fue laboratorio del posconflicto. No, si eso en el Catatumbo está en la olla, entonces fracasó la paz, cuando eso realmente no tiene nada que ver. Y nosotros hacemos nuestra primera pausa aquí en El Detector, poniéndole la lupa a Humberto de la Calle, quien dio unas declaraciones en Red Más, en la alianza de Red Más, de la silla vacía y de Hora 20. ¿Será verdad o será mentira? Pues eso lo sabremos en minuticos luego de hacer esta primera pausa. Ya regresamos.
Regresamos al detector poniéndole la lupa a Humberto de la Calle y en esta ocasión vamos a analizar una respuesta que tiene que ver con una región que fue vital en el proceso de paz con las FARC. No, si eso en el Catatumbo está en la olla, entonces fracasó la paz, cuando eso realmente no tiene nada que ver. Juanes, ¿qué decimos de esta afirmación? Pues estuvimos revisando una información tan importante para quien fue el jefe negociador en La Habana y encontramos que lo que él dice es exagerado, básicamente porque decir que no tiene nada que ver con la paz, lo que ocurre en el Catatumbo... Diría uno que no. No, es demasiado porque el Catatumbo fue muy importante en la negociación y sobre todo porque es un laboratorio de la implementación en el terreno de lo que ocurre. ¿Qué ocurre en el Catatumbo? Aquí les mostramos que hemos dicho en la silla vacía, básicamente está bastante mal. ¿Por qué? Porque el Estado no logró copar el territorio, está el ELN cada vez más fuerte. Lo llenaron los otros. Lo llenaron los otros. Los grupos al margen de la ley, todos lo llenaron. Sigue habiendo mucho narcotráfico. De hecho, el gobierno después, ¿no?, del proceso, en la implementación, se ha preocupado mucho. Por ejemplo, esto contó hace menos de un mes Red Más. Hay 2.000 uniformados entre militares y policías y demás que están reforzando la seguridad, y el mismo vicepresidente, que es uno de los encargados de la implementación del posconflicto, el general Óscar Naranjo, habló al respecto hace unas 3 semanas. Esto fue lo que dijo desde allá, desde norte de Santander. Que voceros de esa mesa que se ha armado, de esa comisión que se ha armado en el Catatumbo, lleve el mensaje directo a la mesa de conversaciones con el ELN para que cese su actividad, en todo caso por fuera de la ley y agresiva contra las comunidades. El vicepresidente afirmó que el gobierno es consciente que terminar con las agresiones hace parte trascendental de la mesa de negociación. Hay una situación humanitaria a la que tenemos que responder rápidamente y hay una situación estructural donde el gobierno compromete el máximo de capacidades. Así es, Juanes, es que allí en el Catatumbo confluyen muchísimas situaciones porque sigue siendo un corredor del narcotráfico. Así es, hay mucho narcotráfico, hay contrabando también un poco, entra algo de gasolina desde Venezuela, hay una frontera porosa, bueno, toda esta serie de problemas, y lo que vemos es que por lo menos por ahora en el Catatumbo la implementación es un lío. Eso ¿Podría sí, ser una bomba de tiempo? puede ser una bomba de tiempo. Entonces, para volver a lo que dijo Humberto de la Calle, ¿esto tiene algo que ver con el proceso de paz? Hombre, sí, porque es la implementación en uno de los territorios más importantes. Pero tampoco es que lo que él ha dicho que no tiene nada que ver sea falso, en el sentido de que, pues sí, puede que el Catatumbo la vea muy mal y si en todo el resto de Colombia va bien, pues eso habla mal de la implementación del proceso. No, hay que ver cada caso. En Tumaco va muy mal, pero por ejemplo, en la serranía del Perijá, más arriba del Catatumbo, le ha ido muy bien. Entonces hay que ver cada caso. Más allá de esos detalles, en general decir que no tiene nada que ver No es exagerado. Exactamente, es exagerado. Y Humberto de la Calle, en su entrevista con Hora 20 Red Más y La Silla Vacía, tocó un tema que tiene a gran parte del país a la expectativa. Juan Manuel Santos negó varias extradiciones para preservar el proceso. A mí incluso me sorprendió un poco la reacción del presidente. Es que eso ya había ocurrido. Y él negó extradiciones. ¿Por qué? Porque él tiene la competencia libérrima de proceder o no. Y sí, muchos estamos pendientes de qué va a pasar con Santrich y el caso de la extradición. Aquí, ¿qué podemos decir? ¿Que es Así verdad? es, ¿no? Es lo que está detrás. Claro. Aquí lo que estuvimos revisando básicamente, lo que encontramos es que esto es verdad. Es cierto tanto que el presidente Santos, todavía le quedan unos meses. Sí, no lo saque todavía. Sí, paró extradiciones para preservar el proceso con la FARC, como que él tiene la posibilidad de extraditar o no, según quiera. Aquí les traemos la nota del Tiempo de cuando negó una extradición. Esto fue en noviembre de 2015, negó la extradición de alias Misael, Juan Vicente Carvajal Isidro, que era el encargado de finanzas del Bloque 10. Santos lo negó. ¿Por qué? Para mostrarle a los de las FARC que él no estaba interesado necesariamente en acabarlos, ¿no? Claro, en mandarlos para allá, en que Exacto. haya otra manera. Esto ya era un momento muy avanzado de la mesa de negociación, ¿no? Faltaron 6 meses después se firmó el acuerdo final. En todo caso, esto se muestra que lo hizo y además es cierto, este es un ejemplo, pero en La Silla Vacía, y aquí les mostramos en pantalla, también explicamos el proceso de extradición de Santrich y que Juan Manuel Santos es quien define al final si extradita si se va o no, porque es que el proceso es un país extranjero pide en extradición a un colombiano. Así es. Eso pasa a la Corte, ¿no? Eso pasa a la Corte Suprema. Determina si es viable o no es viable y solo el presidente dice sí o no.
Y el presidente puede negarse por motivos de interés nacional a no extraditar a alguien libremente. Claro, eso puede tener un problema en la relación con el otro país y demás, pero él sí tiene la potestad de definirlo libremente o no, como dice Humberto de la Calle de nuevo. Por eso lo que él dice es cierto y por eso no sabemos qué va a pasar con Santrich. Todavía no sabemos y estamos a la expectativa. De la Calle también habló de la manera como se hace política en el país. Pero ¿cómo se gobierna en Colombia? Se construye el poder desde las localidades hasta llegar al Congreso. Los señores congresistas intercambian su voto por mermelada. Juanes, pasándole la lupa a esto y sabiendo el largo camino que ha tenido el tema de la mermelada, ¿qué podemos decir? Pues en este podemos decir sencillamente que lo que dice Humberto de la Calle es verdad. De nuevo es cierto. Aquí hay muchísimos ejemplos, les traemos un par para que vean, pero básicamente es cierto que hay muchos legisladores que toman decisiones legislativas no a partir de su ideología, de su opinión, de datos, de su posición política, sino de si les dan puestos o no. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo con el famoso senador Bernardo el Ñoño Elías, ¿no? Sí. La ñoñomanía. Aquí contamos cómo sin que le dieran estos cupos indicativos no funcionaba igual de bien, no lo querían tanto en su natal Sagún. En su región, sí. Así es. Entonces, esto es un ejemplo. Les traemos otro ahora en otra de las muchas notas que hemos hecho en La Silla Vacía. En estas contamos en concreto, si ustedes recuerdan, la famosa denuncia inicial de la mermelada es que el gobierno había entregado cupos y puestos a 205 congresistas, incluyendo uribistas, porque en este incluyeron uribistas. Sí. De todos lados, casi prácticamente no de la izquierda, que siempre ha estado en la oposición, del polo, pero de todos los demás partidos estaban. Casi todos, sí. Sí, prácticamente todos. Estos son ejemplos muy claros y de hecho, y aquí les traemos una última noticia para que vean un ejemplo, de aquí de Red Más. Esto ha sido tan fuerte que la Corte Suprema ha tomado decisiones. Aquí lo pueden ver, básicamente abrió una indagación preliminar, que es el inicio de una investigación penal contra todo el Congreso por este tipo de prácticas. Entonces no cabe ninguna duda de que esto sí es así. Claro, y es que en este gobierno se le empezó a llamar mermelada, pero históricamente hemos sabido de casos de políticos que piden puestos por prebendas políticas. Así es, veamos aquí lo que dijo, cómo lo cubrió Red Más esto de la indagación de la Corte. La decisión fue tomada por la Sala Penal de ese alto tribunal con el fin de dar trámite a una denuncia en la que se señala que todos los congresistas aprobaron varios proyectos de ley a favor del gobierno del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Según la decisión del magistrado Eider Patiño, es necesario establecer si la denuncia en la que se señala que los senadores y representantes supuestamente recibían incentivos a cambio de su apoyo en los proyectos del gobierno es o no real. Un ejemplo clarísimo. Un ejemplo clarísimo y ha ocurrido en todos los gobiernos, ¿no? Eso viene de aquí al pasado en muchos gobiernos que hacen y han tenido esa misma práctica. Así es. Y el candidato por el Partido Liberal habló de las diferencias entre las FARC y el ELN. El ELN es un grupo federalizado, con unas estructuras de mando muy distintas, a veces más involucrado con la población civil. Las FARC eran un ejército hermético, con una jerarquía y como separada en muy buena medida de la población. Es más permeable y permea más a su vez la sociedad del ELN. La mayoría de los colombianos estamos cansados de que los políticos acomoden sus respuestas. Es por eso que nace el detector, para que ustedes tengan los argumentos necesarios para poder decidir a conciencia y saber por quién se van a decidir en estas elecciones. Vamos a hacer la segunda pausa aquí en el detector. Recuerde seguirnos con numeral el detector y numeral de la calle en el detector. Ya volvemos. Regresamos al detector poniéndole la lupa al candidato por el Partido Liberal, Humberto de la Calle, quien le dio declaraciones a Hora 20, a Red Más y a La Silla Vacía. Recordemos cuál fue la afirmación que quedamos por analizar. El ELN es un grupo federalizado, con unas estructuras de mando muy distintas, a veces más involucrado con la población civil. Las FARC eran un ejército hermético, con una jerarquía y como separada en muy buena medida de la población. Es más permeable y permea más a su vez la sociedad del ELN.
Juanes, de los candidatos, una de las personas que tiene, digamos, más credibilidad a la hora de hablar de un proceso de paz y de cómo podrían ser esas negociaciones es Humberto de la Calle. Así es, y como el que llegue presidente, el que sea, le va a tocar heredar la negociación con el ELN, es bueno saber si tienen claridad de las diferencias con el de las FARC o de qué hay que hacer y demás. Por eso elegimos esta frase. Sí. La estuvimos revisando y encontramos básicamente que lo que dice él es verdad. Recordemos, él dice que es una fuerza federalizada, no agrupada, no tan vertical como las FARC, y que no es tan fácil llegar a un campamento como los que había las FARC, que era un ejército, porque están más un poquito como en todas partes. Más dispersos, mucho más ampliados en todas las regiones del país, o en varias regiones del país, entonces son más difíciles de ubicar, de localizar, de atacar. Sí, quizás tienen presencia en menos regiones que las FARC, pero no son un grupo de 50 hombres uniformados y en armas necesariamente. Es más como una organización social armada que un ejército. Exactamente, esa es una de las grandes diferencias que uno siempre veía el discurso de las FARC, que se querían tomar el poder, que llegar al Estado, que una y otra cosa. Ellos no, ellos pues uno podría entender un poquito o analizarlo como que serían como una medio ONG o como con una naturaleza mucho más... Más como una organización social que un ejército. Sí, exacto. Y lo hemos contado en La Silla Vacía. Aquí les traemos un par de pantallazos para que vean que hemos dicho, nosotros tenemos un especial de la negociación del ELN para entenderlo, ¿no? Y aquí vemos pues por qué ha sido difícil la negociación del ELN. Resaltamos varias frases. La de la mitad, que quizás es importante, es que a diferencia de las FARC, que buscaban tomarse el poder por las armas, el ELN no aplica eso, sino una expansión más gradual del poder popular. No son ellos, son todas las organizaciones populares, así es, acompañando luchas sociales en diferentes regiones. Por ejemplo, para los expertos de cómo está la izquierda, por ejemplo, en la academia y sobre todo en las universidades públicas, las FARC tienen muy poca presencia, el ELN tiene bastante. Gente que quizás no está en armas, pero sí está vinculado de ideología. Es mucho más, digamos, ideológico y menos militar. Entonces, por ejemplo, ellos son los que ponen o han puesto por décadas bombas a los oleoductos. ¿Por qué? Pues porque creen que el petróleo debe quedarse en Colombia y no se lo llevan las multinacionales. Es una cuestión más ideológica, más vinculado con ellos. Les traemos aquí otro ejemplo de una nota sobre por qué en Arauca no hay mucha fuerza. Y ahí está de nuevo, porque el ELN, más que un ejército como las FARC, es una organización armada en la que los combatientes constituyen solo una fracción de la guerrilla. Y el resto es los que llaman amplio, que son civiles, etcétera, etcétera. Ahí se notan muchas de las diferencias. Juanes, si los televidentes, porque el tiempo es corto aquí en este programa, quieren tener más información de esta entrevista, ¿dónde la pueden obtener? ¿Dónde pueden ver más detalles? Pues pueden ver más detalles en la página de La Silla Vacía, www.lasillavacía.com, pero además, si les gusta este tipo de ejercicio y tienen un celular claro, pueden enviar un mensaje al número que encuentran en pantalla y cada día recibirán un GIF con una verdad, una mentira, una frase chequeada de uno de los candidatos presidenciales. Sí, señor, el tiempo ya se nos está acabando en el programa, pero antes de despedirnos, queremos saber cómo le fue a Humberto de la Calle. Claro, pues revisamos 7 afirmaciones, como hemos tratado de hacer con todos los candidatos que han ido a estas entrevistas de Hora 20, La Silla Vacía y Red Más. Encontramos que dijo 4 verdades, una afirmación falsa y 2 que están en la zona gris, ¿no? Que están en una exagerada y demás. Ahí está entonces el resultado de Humberto de la Calle. Ustedes los esperamos la próxima semana, el próximo jueves, aquí a las 10 de la noche, en una nueva emisión, ya con el tiempo cortico, a punto de elecciones para estamos saber. A 10 días, ¿no? Sí, señor, estamos aquí. A todos ustedes, muchísimas gracias, Juanes, gracias. Mil gracias. Nos vemos entonces el próximo jueves. Feliz noche y chao.